Hola, buenos días. Mi nombre es María Magdalena Cota Martínez, autora del trabajo titulado Propuesta didáctica para favorecer la resolución de problemas a partir de la teoría de registros de representación semiótica en educación secundaria. Este trabajo se desarrolló en el marco del programa de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en educación secundaria y corresponde a un proyecto de titulación en modalidad de informe de prácticas asesorado por el maestro Mario Alberto Quiñones Ayala. Actualmente el trabajo se encuentra concluido y ya presentado. Durante mis sesiones de práctica con un grupo de primer grado de secundaria, se identificó una situación problemática que fue la que motivó el diseño de este trabajo. Los estudiantes presentaban dificultades al transformar información entre distintos registros de representación matemática, como lo fue el registro verbal, algebraico y gráfico. Aquí les muestro un ejemplo que al analizar un gráfico de barras sobre la cantidad de paletas vendidas durante 9 días, se les plantearon preguntas a los alumnos como qué representaba cada barra y que si observaban algún patrón en la venta de paletas a lo largo de los 9 días. Y pues se pedía justificar la respuesta, ¿no? La mayoría aquí respondió de manera superficial, sin detallar ni justificar sus observaciones. Una de estas situaciones demostraron que los estudiantes podían reconocer elementos básicos, pero tenían problemas para analizar, justificar y transformar la información. Por ello, se detectó la necesidad de implementar una intervención didáctica que promoviera la comprensión profunda a través de las transformaciones entre registros de representación. Si bien los medios para detectar estas necesidades fueron lo que es la observación participante durante las sesiones, el análisis de las respuestas a las situaciones problema y la aplicación de cuestionarios diagnósticos que permitieron identificar específicamente qué conversiones en la que los alumnos presentaban mayores dificultades. Previo a la elección de los elementos teóricos, se consideraron varias características de la situación problema para garantizar la pertinencia del referente. Entre ellas destacaron lo que es que los problemas fueran contextualizados y cercanos a la vida cotidiana de los estudiantes, también que permitieran explorar distintos registros de representación y que fomentaran lo que es la reflexión, el análisis y justificación de sus propias respuestas. Esas características fueron clave para seleccionar la teoría de registros de representación semiótica de Duval, que proporciona herramientas conceptuales para comprender cómo los estudiantes procesan y transforman información matemática en diferentes registros, asimismo promoviendo un aprendizaje más profundo y significativo. En esta fase me gustaría hablar sobre lo que es el marco teórico que sustentó mi trabajo, particularmente la teoría de registros de representación semiótica desarrolladas por Duval. Para iniciar, conviene aclarar que el aprendizaje de las matemáticas, pues, no se limita a memorizar los procedimientos o aplicar fórmulas, sino Duval plantea que la verdadera comprensión matemática depende de la capacidad de los estudiantes para moverse entre diferentes formas de representación, como lo es el lenguaje verbal, las expresiones algebraicas, las gráficas, los esquemas o los diagramas. En este sentido, Duval distingue dos procesos fundamentales, lo que viene siendo los tratamientos que son transformaciones dentro del mismo registro, por ejemplo, cuando reorganizamos una ecuación sin salir pues de lo que es el lenguaje algebraico, y las conversiones, que son transformaciones de un registro a otro. Un caso sería pasar una ecuación algebraica a una representación gráfica o de un gráfico a una explicación verbal. Lo interesante de esta teoría es que muestra que no basta que
con que los estudiantes manejen solo un tipo de representación. La comprensión profunda surge cuando logran hacer estas conversiones entre estos distintos registros. En investigaciones como la de Duval y Sáenz, se enfatiza que las representaciones semióticas no solo son recursos auxiliares, sino que son el núcleo del aprendizaje matemático. Por ejemplo, podemos describir una función con palabras, representarla con una fórmula y luego interpretarla en una gráfica. Y esto permite que los alumnos desarrollen un pensamiento más flexible y una comprensión pues más completa. En mi proyecto, este marco me aportó algo que no encontré en otros referentes. Me dio criterios claros para diseñar las actividades que obligaran o que conducieran a los alumnos a interactuar con más de un registro y no quedarse en un solo tipo de representación. Por ejemplo, en las actividades que presenté, les pedí a los estudiantes que partieran de una descripción verbal de una situación y que la tradujeran a una expresión algebraica y finalmente a lo mejor representaran gráficamente. Y este proceso a mí me permitió, como docente, observar cómo se desenvolvían en las conversiones y al mismo tiempo ayudó a que construyeran un entendimiento más sólido. Por supuesto, llevar la teoría a la práctica, pues también tuvo retos. Mm, Una de las principales dificultades fue que algunos estudiantes mostraban lo que es resistencia a salir de su zona de confort, por así decirlo, ya que, por ejemplo, quienes se sentían más seguros en lo algebraico tenían problemas al pasar a lo gráfico o a lo verbal. Sin embargo, este obstáculo también se convirtió en una oportunidad, porque justamente ahí se evidenció la pertinencia del marco teórico, que es el trabajar estas conversiones. Los alumnos pues lograban superar sus limitaciones y conectar mejor los distintos lenguajes matemáticos. En resumen, pues el aporte más significativo de Duval al desarrollo de este proyecto es que permitió estructurar las actividades con base en la riqueza de los registros, asimismo orientando la enseñanza hacia un aprendizaje pues más significativo. Durante la fase de las características de las actividades, pues quiero explicar cómo se tradujo la teoría al diseño de las actividades y cómo se aplicaron en el aula. Como mencioné antes, el marco teórico de Duval me permitió identificar que el aprendizaje profundo de las matemáticas depende de lo que es la capacidad de los estudiantes para realizar estas conversiones entre distintos registros de representación, como lo fue el verbal, el algebraico y el gráfico. Partiendo de esto, diseñé actividades que promovieran justamente esas conversiones, enfocándome en lo que es las tres, ¿no? En la que los estudiantes, la mayoría de los estudiantes, presentaron dificultades en el diagnóstico inicial que se llevó a cabo. El primer paso, aquí, como lo muestra en la fase, fue aplicar un cuestionario. El cuestionario diagnóstico consistió de 12 preguntas y cada una se orientaba en lo que es evaluar la conversión específica, ¿no? Este análisis nos permitió identificar que los alumnos tenían más dificultades de registro a gráfico a verbal, de verbal a algebraico y de algebraico a gráfico. Con base en esos resultados se planificó 7 sesiones de intervención distribuidas a lo largo de 4 semanas, con el objetivo de que los alumnos trabajaran cada una de estas conversiones en distintas actividades contextualizadas. Para que las actividades fueran significativas,
se diseñaron problemas relacionados a situaciones reales, especialmente centradas con el cuidado del medio ambiente y la salud. Por ejemplo, se propusieron problemas que hablaban sobre lo que es la sequía, el almacenamiento del agua en las presas, la importancia de la actividad física o también sobre la reproducción de tortugas marinas. La idea era que los estudiantes no solo resolvieran problemas, sino también que representaran la información de distintas formas y realizar esas conversiones necesarias. En cuanto a la estructura de las sesiones, pues cada una se dividió en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre, ¿no? En el inicio se presentaban las instrucciones y se clarificaban los problemas que los alumnos, sí, los problemas que los alumnos debían de resolver. Durante el desarrollo, los estudiantes trabajaban de forma individual en las hojas de trabajo y finalmente se discutían las soluciones y se analizaban los errores comunes y se reforzaban el aprendizaje. Si bien cada semana se promovía una conversión específica de las tres, y durante la implementación se realizaron observaciones participativas y se anotaban los avances en, pues, en un cuaderno, en un diario de campo, que que esto permitió ajustar pues las actividades conforme iba pasando el tiempo, según las necesidades y dificultades que surgían de los alumnos, así pues garantizando que todos los estudiantes pudieran involucrarse activamente en las conversiones y mejorar su comprensión. En resumen, estas actividades fueron diseñadas en el marco teórico de Duval con un enfoque práctico y contextualizado, promoviendo un aprendizaje integral donde los estudiantes no solo resolvían problemas, sino que también desarrollaban pues habilidades de representación, análisis y lo que vienen siendo las, las conversiones necesarias. Aquí se muestran pues las sesiones, las fechas que fueron y el tema de que pues, se trabajó. Aquí se muestra un ejemplo en que fue la sesión 5 del problema que se planteó, la conversión, y es sobre el contexto del almacenamiento de empresas. Aquí los resultados que se obtuvieron a través de estas hojas de trabajo y pues otro ejemplo con otra conversión. Eh, por último, las conclusiones. Si bien al desarrollar pues este trabajo se generaron diversas oportunidades para lo que es pues identificar y analizar las dificultades que presentaban los estudiantes al transformar información relacionada con los objetos matemáticos. Y pues esto permitió, además de crear estrategias que faciliten esta comprensión, eh, también aplicarla en situaciones quizás no matemáticas. A través del diseño de estas situaciones, problemas específicas, su implementación en el aula y en el análisis de los resultados, pues se evidenció una mejora significativa una, en la resolución e implementación por parte de los estudiantes. Aquí les muestro pues los resultados finales de las tres conversiones. Eh, Entre los beneficios observados, los estudiantes pues aprendieron a identificar y obtener datos relevantes de un problema, lo cual pues es esencial para una representación precisa y efectiva. Y también pues aprendieron a transformar la información de un registro a otro, un paso necesario para lo que es la resolución e interpretación de distintos problemas, ¿no? De la información. Pues algunas dificultades detectadas fueron que muchos estudiantes encontraron desafiante no solo realizar las conversiones, sino también explicar y justificar cada paso del procedimiento. En conclusión, el uso de los registros de representación semiótica permite expresar pues un mismo concepto matemático mediante lo que es las diferentes formas simbólicas, mejorar la comprensión matemática y desarrollar pues habilidades
esenciales que son para la vida diaria. En cuanto a lo que es la modificación de la perspectiva de la enseñanza y aprendizaje, pues antes del proyecto se observaba que los estudiantes abordaban los problemas de manera pues superficial, centrados en lo que es pues los cálculos y respuestas inmediatas. Durante el trabajo se fomentó pues un aprendizaje mediante se iba aplicando esta implementación, las hojas de trabajo, pues se fue evidenciando un aprendizaje más profundo y reflexivo donde se promovió lo que es la interpretación, el análisis y la transformación de la información. Finalmente, pues después de lo que fue la intervención, se evidenció que los estudiantes no solo comprenden pues mejor los conceptos matemáticos, sino también relacionarlos con situaciones de la vida real. Para finalizar, pues antes de este proyecto, personalmente, eh, mi visión, mi visión sobre la enseñanza de las matemáticas estaba más enfocada en que los alumnos resolvieran correctamente los procedimientos. Durante el trabajo y la realización de este trabajo, comprendí pues la importancia de los registros de representación semiótica y descubrí que muchas de las dificultades de los estudiantes no eran por falta de capacidad, sino por la complejidad de pasar de un registro a otro. Después de la experiencia, pues valoro lo que es más el diseño de estas actividades que, que promuevan estas conversiones y pues reconozco que el aprendizaje matemático quiere explorar, comparar y conectar pues distintos registros para lograr un aprendizaje más o una verdadera comprensión. Quiero resaltar que este trabajo reafirma lo que es la importancia de continuar pues investigando y perfeccionando estas metodologías con el objetivo de maximizar lo que es el impacto en la comprensión matemática y el desarrollo pues integral de los alumnos. Y eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención.